2. Reforma para optimizar la actividad jurisdiccional, celeridad, descarga procesal, tutela jurídica efectiva, etc. El Poder Judicial administra justicia a través de la actividad jurisdiccional, actos, hechos, conductas para procesar y resolver sentencias, las causas. Actualmente se puede observar que dicha actividad jurisdiccional es ineficaz, lenta y corrupta, no siempre, en supuestos casos, por lo que es necesario implementar estrategias para hacerla eficiente, eficaz, efectiva, oportuna y célere. Esto debe hacerse considerando los siguientes factores: los recursos humanos, los recursos logísticos y la estructura organizacional. En este marco, para optimizar la actividad jurisdiccional y administrar justicia, se pueden implementar las siguientes estrategias. 1. Optimizar los recursos humanos, capacidad de los jueces, personal jurisdiccional. 2. Optimizar los procesos judiciales, desburocratizar, podar los procesos, etc. 3. Optimizar los procesos o recursos logísticos, reducir costos, informatización, ergonomía, etc. 1. Optimizar los recursos humanos en la actividad procesal, administrar justicia. El principal factor para que exista una administración de la justicia eficaz y efectiva, y no lentitud, dilatación, burocratización, etc., son las personas encargadas de la misma: jueces, secretarios, asistentes judiciales, auxiliares, etc. La lentitud e ineficacia en la administración de justicia puede deberse a las siguientes causas. 1. Falta de capacidad para procesar las causas. 2. Corrupción en el procesamiento de las causas. 1.1. Propuesta para combatir la falta de capacidad para procesar causas. La falta de capacidad para procesar causas determina que los procesos no se lleven adecuadamente en los tiempos y plazos establecidos por ley, generando lentitud, complejidad, distorsión, dilación e ineficacia de la administración de justicia. Este problema no tiene un diagnóstico constante de evaluación de por qué se produce, y se inicia desde el ingreso de un juez o personal jurisdiccional a laborar en el Poder Judicial y se extiende en todo el periodo de trabajo porque no se hacen evaluaciones constantes sobre la capacidad del juez o personal. La capacidad no implica solo dar cursos o seminarios sobre temas determinados, sino la medición de la capacidad misma a través de exámenes y test que permitan tener una data constante y permanente sobre la capacidad y productividad del juez o personal. Propuestas. Las propuestas para tratar este problema son: 1. Exámenes de rendimiento, sistemas de inducción y evaluación, exámenes y test mensuales sobre los siguientes aspectos: A. Comprensión lectora. B. Rapidez de emisión de escritos, decretos, autos y síntesis. C. Productividad mensual mínima. 1.12. Sanciones económicas. Aplicar multas a quienes desaprueben los exámenes, puesto que otras sanciones, bueno, esto se tiene que repensar, ¿no?, como llamadas de atención verbal o escrita, no surten el efecto requerido del compromiso del sancionado por corregirse. Así tampoco se podrá devolver el tiempo y daño causado por la falta de trabajo a la sociedad, litigantes y justiciables, por lo que cuando un juez o un trabajador falta en sus deberes, se demora y dilata el proceso por su falta de capacidad, está generando a la sociedad un costo en justicia y económico, costos que no se devuelven, el daño queda impune. 3. Descuento por planillas. 4. 3. Descuento por planillas. Descontar de las vulneraciones por no haber superado el número mínimo de productividad, número mínimo de emisión de sentencias por mes de cada juez, número mínimo de emisión de escritos, decretos, actos, proyectos de sentencia de trabajo jurisdiccional. Esto podrá o pondrá el compromiso y corrección por el interés que no se ha logrado por el valor, responsabilidad y autocorrección. Esto también habría que analizarlo. 4. Sanciones económicas en todos los niveles de sanción. Aplicar sanciones económicas antes que penales o administrativas en todos los niveles de sanción: llamadas de detención verbal, llamadas de detención escrita, suspensión. Así, por ejemplo, si una persona se hace merecedora a una llamada de detención por no haber cumplido con su trabajo, además deberá retenérsele una cantidad económica por haberse utilizado el aparato estatal para aplicar dicha sanción y por el perjuicio realizado a la sociedad, litigantes y justiciables. Esto generará ingresos propios al Poder Judicial, pero esto, por supuesto, se tiene que revisar para no exagerar o que exista uso. 5. Retención económica por sanción impuesta por reparación social. Todas las sanciones a los jueces o trabajadores deben adherir el pago o retención de cierta cantidad de dinero. Así, si un trabajador llega tarde al trabajo, no solo se le debe descontar las horas no laboradas, sino descontarle también un monto por el perjuicio realizado a la efectividad de la labor jurisdiccional, procesamiento de causas, demora en la administración de justicia, etc., puesto que su falta perjudica en justicia y económicamente a los justiciables y a toda la sociedad. 6. Sanciones económicas como ingresos propios del Poder Judicial. Todo el dinero producto de las sanciones a los jueces y trabajadores debería ser considerado como ingresos propios del Poder Judicial y destinados a optimizar aquellas áreas por las cuales han sido las sanciones. Razones de la propuesta. La falta de capacidad no puede, 1, atribuirse a la institución. Debe haber tenido como fundamento su capacidad, y si es que en los hechos el juez o trabajador realiza una labor deficiente, lenta, incompetente, etc., debe actuarse respecto a la responsabilidad sobre el mismo hecho, puesto que dejarlo al tiempo, olvidarlo o no afrontarlo, e incluso sancionarlo, siempre va a suponer y costarle millones al Estado y una devaluación de la calidad y eficiencia de la institución Poder Judicial. 2. Aplicar multa es la estrategia elegida porque, por lo general, la prelación de sanciones va de la amonestación verbal, amonestación escrita, llamada de detención severa, llamada de detención suspensión,
u otra sanción que no repercute efectivamente en el trabajador o en el juez, y menos resuelve que se haya realizado una labor deficiente, delictiva y perjudicial para la sociedad y los justiciables, por lo que aplicar medidas efectivas de multa atacará el interés económico del sancionado, lo que activará su voluntad para mejorar y corregirse. 3. Aplicar multas puede tener efectos de generar ingresos propios al Poder Judicial a fin de que estos de dinero se utilicen en mejorar la misma área por la cual se impone la multa. En este caso se aplicará a optimizar políticas de optimización la capacidad del juez o trabajador. 4. Esta acción generará evidentemente réplica de los sindicatos que arguirán que se estaba violando sus derechos fundamentales, pero frente a esto se propone que los sindicatos planteen soluciones y propuestas concretas y muestren resultados concretos, corrección de las irresponsabilidades de los trabajadores, cumplimiento de metas o productividad, etc. 5. En uno u otro caso, aplicar acciones de sanciones económicas o participación de los sindicatos al tema de mejorar la calidad y productividad estará planteado y deberá efectuarse inmediatamente. 1.2. Propuesta para convertir la corrupción en el procesamiento de las causas. Uno de los más graves problemas existentes en el procesamiento de las causas y del porqué del descrédito de la administración pública es por la sospecha y efectiva corrupción en los procesos y sentencias. No siempre, a tal grado, es esta percepción que existe en el inconsciente colectivo de la sociedad, la idea de que para tener justicia en el Poder Judicial hay que corromper jueces y trabajadores. Esto es gravísimo porque distorsiona la legitimidad del Poder Judicial y crea un ambiente de confianza e inseguridad jurídica. Para ello, proponemos las siguientes estrategias para controlar e eliminar este problema. 1.2.1. Test mensual para detectar, prevenir y sancionar la corrupción de jueces y trabajadores. Los test son instrumentos que pueden delinear un tipo de conducta, hábitos positivos o nocivos, contradicciones, miedos, límites, capacidades, etc. Por eso, pueden ser utilizados para detectar, prevenir y sancionar la corrupción de los jueces y trabajadores. Aclaramos que respecto a las sanciones que proponemos, no será la sanción penal, sino incidimos en que la sanción debe ser económica, dejando lo penal al propio órgano jurisdiccional. Aclaramos que nuestra idea de sanción es económica y no penal porque a nuestro parecer la sanción penal no resuelve el problema cuando se ha atentado, infringido o violado un derecho, por ejemplo, en los casos de los delitos contra el patrimonio, robo, fraude, defraudación, extorsión, solo se sanciona con cárcel olvidando al agraviado o más o menos así. Por lo que nosotros creemos que cuando se aplique una sanción penal, se debe hacer una nueva relación que es buscar resarcir, reparar, proteger a la víctima. Esto no solo es un asunto civil. Así, si se mete a la cárcel al delincuente, ladrón, peculado, etc., esto, que no negamos debe realizarse, no soluciona el problema para la víctima. Así que debería proponerse que al menos al lado de la sanción penal prisión debe estar la devolución de lo robado, de lo peculado, etc. Es decir, devolverle el derecho quitado a la víctima. Si esto no se produce, el derecho penal no tiene mayor sentido, porque la sanción no arregla algo, necesariamente. Pero esta es solo una idea. Aplicar test que detecten, prevengan o ayuden a sancionar la corrupción permitirá que jueces y trabajadores interioricen la inconveniencia de la corrupción a sus propios intereses valorativos y económicos. Sin embargo, siendo que existe una marcada concepción que los test o medidas similares son inocuas, no sirven, es necesario precisar que no es solo equívoca dicha noción, sino que los test son instrumentos psicológicos poderosísimos que pueden servir para a. Determinar los valores, si la persona cree realmente en la honestidad o si le toma importancia y por lo tanto es susceptible de ser corrompido o no le toma importancia, ¿no? B. Determinar los hábitos, si es asiduo a ser responsable en su trabajo o si solo cumple con el deber lo mínimo posible, etc. C. Determinar el grado, valor de responsabilidad y compromiso de la persona si tiene actitudes o mañas para hacer lo menos posible, para dilatar los procesos, para complicar las causas, etc. D. Determinar la productividad y eficiencia de la persona. Este ítem evaluará si el juez o trabajador tiene hábitos de mayor o menor productividad, si comete pocos o muchos errores en su gestión o trabajo. Como por ejemplo, existen personas que siempre demoran mucho para hacer un escrito y otras que hacen el escrito muy rápido. Hay personas que siempre cometen errores ortográficos, gramaticales, estructurales que hacen que vuelva a hacerse el escrito una y otra vez y a ser corregidos, lo que supone un uso del tiempo que podría utilizarse en acelerar o trabajar otros procesos, etc. Costo del test. Siendo que los test se aplican porque los jueces y trabajadores no hacen bien su trabajo, cada test costará un determinado monto y el total de lo recaudado se le adjudicará al juez o trabajador que haya obtenido una nota probatoria superior. Si nadie logra obtener la nota requerida, el dinero irá como ingresos propios del Poder Judicial para mejorar la calidad de aquello que ha generado el problema. Esto hará más efectivo el proceso porque si en cada corte existan un promedio de 1000 personas
Quien obtenga la mayor nota superando el límite determinado podrá aumentar sus ingresos económicos solo por su capacidad. 1.2.2. Aplicación del sistema de polígrafos a jueces y trabajadores en forma trimestral. Esta estrategia, que parece excesiva, no lo es, puesto que en la actualidad la crisis de la administración de justicia ha llegado a su extremo, por lo cual se debe aplicar polígrafos a todos los magistrados y trabajadores ingresantes al Poder Judicial, así como también a todos en forma semestral. La desaprobación en el polígrafo significará la aplicación de una multa por la defraudación a la función cumplida. Este dinero irá a ingresos propios del Poder Judicial y se aplicará para corregir los problemas encontrados por el polígrafo. 1.2.3. Recompensas económicas por denuncias probadas pagadas por los delincuentes. Las denuncias por lo general son pocas y no se hacen porque se tiene la percepción que no sirven para nada, por lo que aplicar la estrategia de recompensas por denuncias probadas y verdaderas puede resultar conveniente. Esto permitirá que la sociedad civil se una a la vigilancia, control y denuncia de los actos de corrupción. El agregado es que si la denuncia es probada y verdadera, el denunciante obtendrá una recompensa económica, la misma que saldrá del bolsillo del propio denunciado a quien se le ha probado su corrupción. Esta estrategia parece muy atrevida, pero puede ser eficaz en tiempos de crisis como el actual. 1.2.4. Utilización de cámaras de video en las áreas de encuentro entre el juez, trabajador, litigante, justiciable. Uno de los rumores sobre la corrupción en el Poder Judicial es que se produce en todos los niveles, desde el ingreso en la mesa de partes hasta en las entrevistas con personal jurisdiccional, secretarios, asistentes de jueces, etc. y jueces. Así que proponemos que se instalen videocámaras en aquellas áreas permitidas. A. Filmadoras en las mesas de partes. ¿Se justificaría esta? Creo que ya hay, porque existe la sospecha que allí algunos litigantes, justiciables, abogados, etc., pagan un pequeño cariño a los trabajadores para que pasen sus demandas escritos más rápido a los juzgados, para que los ingresen en el sistema, para que altere el orden de ingreso y atención, etc. Además, esta área es principal porque es la primera imagen que tienen los justiciables respecto al Poder Judicial y se sabe que algunos trabajadores encargados de mesa de partes atienden mal, maltratan a los justiciables, por lo que la filmadora permitirá detectar esta mala atención y aplicar sanciones económicas y correctivas, cambiar de personal, etc. Asimismo, los trabajadores que saben que están siendo filmados cuidarán sus formas y atención. B. Filmadoras conectadas a Internet para el control ciudadano en tiempo real. ¿Qué consiste en conectar las filmadoras al Internet? Eso se hace con programas gratis. No se necesita presupuesto, sino ingenio, a fin que la sociedad civil pueda ver la atención de los trabajadores y por lo tanto los trabajadores que atienden no podrán recibir dinero corrupto, puesto que toda la sociedad puede estar vigilante. 1.2.5. Prohibición del uso de celulares a jueces y trabajadores en el centro laboral, poniendo multas efectivas a quienes infrinjan dicha disposición. La misma es una medida que ya se ha ido aplicando, ¿no? La misma es una medida que debe aplicarse a tanto personal como a magistrados, puesto que el concepto de no uso de celulares es para varios motivos, como no utilizar el tiempo que debe usarse en hacer su trabajo, no concertar actos de corrupción vía telefónica en casos posibles, etc. La aplicación de multas debe ser efectiva porque por lo general cuando se aplica estas medidas el personal que debe controlar se relaja o no cumple con sancionar dichas acciones. Esta suspensión debe ser ejecutada por un control interno de la propia institución y por un control externo de la sociedad civil o entidad pública encargada, a fin que se materialice el control o si no, que se impongan las multas. El dinero será ingreso propio para el Poder Judicial y se utilizará en la misma operación de control. Cualquier ciudadano podrá hacer la denuncia respectiva por el uso de celulares y el infractor deberá pagar una multa por haberlo infringido, la misma que irá en beneficio del denunciante. Esto permitirá que la sociedad civil también participe en el control. 1.2.6. Provisión de programas chat, Facebook, Instagram, YouTube en el centro laboral bajo sanción de multa efectiva. El uso de Internet en cosas que no tienen que ver con el trabajo parece ser una constante de las instituciones públicas, por lo que debe prohibirse, y ya creo que se está haciendo, el uso de los programas de redes como Facebook, Instagram, YouTube, etc. Además, deben prohibirse los programas chat en el centro laboral porque estos sirven más que para los trabajadores conversen sobre asuntos personales y no laborales. Se puede probar el uso de dichos programas y el tiempo haciendo una revisión de todas las computadoras y registrando su historial de visitas en Internet. 1.2.7. Levantamiento del secreto telefónico mensualmente, pero por partidas a jueces y trabajadores del Poder Judicial. Levantar el secreto telefónico celular o jueces y trabajadores parece una medida excesiva, pero es necesario en un momento como el actual, solo si es que se decide por democráticamente implementar esta acción de total crisis y descrédito del Poder Judicial, siendo que dicha acción debe realizarse por periodos cada 3 meses, por ejemplo, y como fórmulas preventivas y estrategias para detectar actos de corrupción.
Esto permitirá eliminar o reducir los actos de corrupción en tiempo de horario laboral, porque jueces y trabajadores sabrán que sus conversaciones por celular pueden ser escuchadas en cualquier momento, lo que dificultará cualquier acción corrupta. Es previsible que también exista oposición a esta medida, alegando intromisión en la vida personal de los jueces y trabajadores, pero debe decirse que en principio el levantamiento secreto telefónico debe hacerse en el tiempo laboral y siendo que este periodo es público, horario de trabajo, no hay o no debe haber mayor actividad privada sino pública. El debate servirá para llegar a una solución democrática. 1.2.8. Apertura del portal informático donde la población, litigantes, abogados, etc. pueden insertar los problemas que han encontrado en el Poder Judicial, debiendo ingresar nombres y DNI. Portal de trabajo. Abrir un portal en Internet para que la población pueda denunciar actos de corrupción, demoras, etc. puede generar que cualquier trabajador pueda ser desprestigiado por animalversiones o venganzas privadas, por lo que cada denuncia previamente debe contar con unas claves de seguridad que sea posible ingresar los previos registros del nombre completo y del número del DNI. Esto limitará las denuncias maliciosas o falsas. Las denuncias probadas serán recompensadas. 1.2.9. Registro de bienes de los jueces y trabajadores de Poder Judicial. Por lo general, la sospecha es que los patrimonios de los jueces y trabajadores no corresponden, no siempre, no necesariamente con sus ingresos, por lo que se debe implementar un sistema de visitas a los hogares de los jueces y trabajadores para comprobar in situ la correspondencia entre lo que indican en sus declaraciones juradas y la realidad. Las visitas deben ser inopinadas, sin previstas a fin de poder detectar actos de corrupción. Aquí también puede haber un gran problema como es el derecho a la inviolabilidad del domicilio, pero habría que ver un mecanismo en el cual, sin ser arbitrario o abusivo, se puede hacer un cierto control. 1.2.10. Registro de la carga familiar a fin de saber las necesidades de los jueces y trabajadores. Este registro permitirá que se puedan saber las necesidades de los jueces y trabajadores, así como responsabilidades o irresponsabilidades para con su familia. 1.2.11. Bonos por eficiencia y multas por deficiencia. Se propone que se apliquen bonos por eficiencia al llegar a una meta determinada y multas por deficiencia a quienes no lleguen a dicha meta. Estos bonos deben ser en forma individual y por equipos. 2. Optimizar los procesos judiciales. Es necesario dotar al Poder Judicial de las capacidades para dar una célere, oportuna y efectiva tutela funcional, justicia, por lo que se pueden plantear las siguientes áreas a trabajar. 2.1. Celeridad procesal. 2. Descarga procesal. 3. Desburocratización del proceso. 4. Desburocratización de magistrados y trabajadores. 2.1. Celeridad procesal. El problema de la celeridad puede deberse a varios factores. A. Capacidad de trabajo del magistrado o trabajador. B. Falta de logística necesaria para realizar el trabajo. Y C. Corrupción de magistrados y trabajadores. Planteamos las siguientes propuestas. Capacidad del magistrado y trabajador evaluadas permanentemente. 1. Evaluación de conocimientos y comprensión lectora. 2. Evaluación de uso de herramientas informáticas. 3. Evaluación en rapidez en escritos, decretos, resoluciones. 4. Evaluación en rapidez en mecanografiado. 5. Evaluación en redacción, ortografía y semántica. Los resultados deben constar en un registro público y establecer un mínimo de rendimiento. 2.1.2. Logística necesaria para el trabajo. Se debe hacer un diagnóstico si se encuentra con equipos informáticos y logísticos necesarios, oportunos e indispensables para el cumplimiento del trabajo, falta de tono, preparación, etc. 2.1.3. Previsión de detección y sanción permanente de la corrupción de magistrados y trabajadores. Para esto se tiene que realizar las siguientes actividades. 1. Encuestas de evaluación social, colegios de abogados. 2. Test de prevención de la delincuencia. 4. Registros públicos de sanciones. 5. Imposición de multas por retraso en la actividad laboral. 6. Efectividad de actividades de control disciplinario, multa, suspensión, destitución. 2.2. Descarga procesal. La carga procesal es una de las excusas más recurridas para retardarse en la administración de justicia, dictar sentencias y en la propia actividad procesal, calificar demandas, prever escritos, emitir autos, dictar sentencias, etc. Las causas de la carga procesal se debe a diversos factores como A. Ingreso diario de causas. La carga procesal es el producto de la cantidad de casos o asuntos ingresados diaria, semanal, mensual y anualmente para ser tramitados en el Poder Judicial, la misma que es producto de varios factores como cantidad poblacional, cultura de la judicialización, etc. B. Desproporción entre ingreso y salida. Término de causas. La carga procesal se produce también por la desproporción entre la cantidad de causas que ingresan al Poder Judicial y la cantidad de personal que debe atender a los trabajadores, asistentes, secretarios, jueces, etc., por lo que se produce una imposibilidad material y humana verificable. C. Impericia, negligencia, corrupción. La carga procesal también es el resultado de la demora en el trámite por cuestiones de impericia, negligencia, o en el peor de los casos, por corrupción. D. Desequilibrio entre causas ingresadas y personal. La incoherencia entre las causas, procesos, expedientes existentes e ingresantes cada día, carga procesal y los recursos humanos
magistrados, trabajadores judiciales, recursos logísticos como falta de sistemas y computadoras insuficientes equipadas para realizar los trabajos programados. Excesiva cultura de judicialización de causas. Expansiva judicialización de los conflictos sociales por la cual la mayoría de problemas se ingresan al sistema de administración de justicia provocando un aumento en los procesos ingresados al Poder Judicial. La sociedad obvia los otros medios alternativos de solución. Falta de ergonomía laboral. Falta de sistemas de ergonomía en los ambientes de trabajo, por lo cual los trabajadores no tienen necesariamente los medios y el ambiente que genera, permita o provoque un trabajo con mayor agrado y por lo tanto con mayor eficacia, profesionalismo y productividad. Cultura de economía de esfuerzos laborales. Inadecuada actitud de trabajadores que consiste en la falta de integración de los trabajadores a su actividad laboral, su cansancio mental respectivo, a su trabajo, respecto de su trabajo, las maniobras para desatenderse de cualquier actividad laboral, las excusas y acciones que propenden no solo dejar de hacer su labor, sino a trasladarlas a los demás. Este factor es, a mi parecer, fundamental porque puede no haber las condiciones logísticas, materiales, pero una persona con mente positiva, creativa, siempre encontrará la solución. Pero una persona contraria, negativa, siempre encontrará solo problemas en su labor. Por lo tanto, perjudicará a los demás con su actitud, sabotaje, irresponsabilidades, etc. Remuneración insuficiente de trabajadores judiciales. La falta de adecuada remuneración a los trabajadores hacen como estadística que los trabajadores vivan preocupados por sus condiciones presentes y futuras y tengan una visualización difícil de su vida, puesto que comparando los costos de vida de la canasta familiar de los alcances de sus remuneraciones, podrán observar que éstas no corresponden necesariamente con una forma de vida promisoria. La corroboración y confrontación o balance de las remuneraciones y los costos de vida afectan esencialmente en la vida laboral. 2.2.1. Propuestas para evitar la sobrecarga procesal. Consideramos las siguientes propuestas para evitar la sobrecarga procesal. 2.2.11. Sistemas de filtros para evitar la carga procesal por el ingreso diario de causas. El ingreso diario de causas tiene sus raíces en que las partes interesadas en conflicto no pueden ponerse de acuerdo, por lo que acuden rápida y mayoritariamente al Poder Judicial, por lo que se necesita implementar filtros que permitan que solo ingresen causas que tengan referencia procesal, que sean conocidas y resueltas por el Poder Judicial. El sistema de filtros consiste en identificar, administrativizar las causas, identificar qué causas deberían administrativizarse, es decir, ser resueltas en vía administrativa en centros de conciliación, centros de arbitraje, notarías, municipalidades, prefecturas y juzgados de paz, anteriormente llamados juzgados de paz no letrados. Estos filtros no significan que las causas tengan el requisito de ser previamente conocidos en dichos centros, sino que sean totalmente y finalmente resueltos en dichos escenarios, evitando su judicialización. Es necesario remarcar que la prescripción de utilización de los medios alternativos de solución como condición previa al proceso judicial han resultado solo dilatorios, por cuanto las partes, por lo general, no se ponen de acuerdo, y esto se constituye solo como una especie de etapa más de todo el proceso para resolver un conflicto de interés. Por lo tanto, no es nuestra propuesta que se utilicen estos medios alternativos como formas previas, sino como mecanismos últimos e inapelables. 2. Enfoque y priorización en emitir sentencias. Para evitar carga procesal por desproporción entre el número de causas ingresadas y el número de causas terminadas, es necesario ampliar el número de sentencias terminadas. Esto significa que las estrategias de descarga procesal, como la conformación de equipos de descargas o la formación de juzgados de descarga, tienen que priorizar una sola etapa, la etapa resolutoria, que significa emisión de sentencias, a fin que las causas se terminen. 3. Sanciones económicas por impericia, negligencia, corrupción. Para evitar la carga procesal por impericia, negligencia, corrupción, es necesario aplicar sanciones económicas, es decir, multas a quienes estén encargados de sus procesos, trabajadores judiciales, jueces, abogados, procuradores, fiscales, etc. Esta medida es necesaria por cuanto se ha visto que las causas se dilatan por motivos que quedan impunes y no resuelven el problema de la tutela jurídica. Por ejemplo, cuando el abogado no asiste a una audiencia, sea que se presente excusa o no, esta inexistencia ya le está costando a las instituciones recursos económicos miles de soles porque toda la maquinaria se ha puesto a funcionar para dicha diligencia, utilización de tiempo de jueces, personal, etcétera, maquinarias, recursos logísticos, computadores, energía eléctrica, lo que sumando resultaría un despilfarro que queda como un déficit económico y humano, por lo que las sanciones económicas deben funcionar sancionando al abogado que no asista, al fiscal que quiere el proceso, al juez que no asiste o reprograma la audiencia, etcétera, aunque existan justificantes, porque habiendo sido programados con anterioridad la audiencia, no hay razón legítima y legal para no asistir. Claro que debe haber excepciones en esta regla, ¿no? 4. Recalcular la carga laboral con el número de personal necesario para su atención. Para evitar el desequilibrio,
Para evitar el desequilibrio entre causas ingresadas y personal, es necesario hacer una recomposición de la organización de trabajo, puesto que contratar más personal significa dinero. De otra forma de lograr resultados es la recomposición de la organización de trabajo. Por ejemplo, tenemos que se han inventado sistemas como el de producción de masas, el utilizado por McDonald's, los utilizados por las industrias, el uso de tecnología para realizar actividades manuales. En este contexto se debe identificar a qué actos pueden ser realizados por las máquinas computadoras. B. Eliminar el costo o el cocido de expedientes. C. Eliminar o reducir las notificaciones por courier o mensajería para transporte terrestre o aéreo o redireccionarlo a notificaciones electrónicas. D. Eliminar o reducir las mesas de partes creando una plataforma virtual de ingresos de causas por Internet y reconduciendo a los trabajadores de dicha área para la parte procesal. E. Reducir las áreas de seguridad e interconectarse con la policía poniendo videocámara en todo el perímetro y zonas de riesgo para controlar la seguridad reconociendo o reconduciendo al personal de seguridad a actividades de proceso. F. Reducir las áreas de personal de confianza o consultoría con gabinete de asesores, etc. G. Reducir las áreas de imagen institucional, porque si bien es importante la imagen del Poder Judicial, esta se debe poder lograr mejor en la celeridad de los procesos. Emisión de sentencias, eliminación de la carga procesal y creando una plataforma virtual de transparencia. H. Hacer convenios con universidades e instituciones públicas y privadas para el trabajo de la plataforma de la imagen institucional, lo que supondrá reducir los costos en personal. 5. Aplicar estrategias para reducir y evitar la cultura de la judicialización. Para evitar la excesiva cultura de judicialización de los conflictos de intereses, es necesario implementar sistemas de conciliación de problemas en etapas, por ejemplo, en las APAFAS, colegios, universidades, instituciones privadas y públicas, pero principalmente sancionar económicamente al creador del conflicto. Injusto. 6. Implementación de ergonomía laboral. Trabajar en malas condiciones laborales, materiales, físicas y psíquicas reduce la productividad. Por eso, para evitar la carga procesal por falta de ergonomía laboral, mala ubicación, falta de material, etc., es necesario supervisar que las condiciones de trabajo sean óptimas. Algunas veces los trabajadores tienen asientos malogrados, etc. Asimismo, debe implementarse visitas a psicólogos o terapeutas mentales y físicos permanentemente. Así también debe implementarse un gimnasio para mejorar la calidad de vida y productividad, puesto que el sedentarismo, 8 horas sentadas, produce desgaste en la salud física y mental. 7. Reducir la holgazanería o responsabilidad laboral. Para evitar la carga procesada por la cultura de economía de esfuerzos laborales, flojera, relajo, irresponsabilidad, etc., es necesario aplicar sanciones económicas a quienes no superen el mínimo de productividad establecido. 8. Desproporcionalidad entre las remuneraciones de los jueces y trabajadores y labor realizada. Para evitar la carga procesal, porque los trabajadores se ven desestimulados para apoyar en el procesamiento de causas, puesto que sus remuneraciones son muy inferiores a los de los jueces, es necesario aplicar bonos de productividad y bajar las remuneraciones de los jueces a un nivel aceptable. Los jueces supremos no pueden ganar más que el presidente de la República. 9. Identificación de causas en el que interviene el Estado, Ejecutivo, Legislativo, organismos autónomos, para plantear medidas alternativas de solución u otras medidas de descarga. Es necesario realizar un diagnóstico de los procesos en el que interviene el Estado y que pueden solucionarse mediante otro medio, mediante conciliación, arbitraje, notaría, allanamiento, y se evite recurrir al Poder Judicial. 10. Archivamiento de causas que hayan superado el plazo procesal requerido por ley. Es necesario identificar si existen causas que vienen siendo procesadas durante más de 5, 10 o más años y proveer su archivamiento, lo que causará una descarga procesal importante. 11. Identificación de los procesos más simples que pueden ser sentenciados en forma inmediata. Existen causas que o son simples o son repetitivas, o son de mero trámite su sentencia, por lo que identificar las mismas y aplicar un periodo conjunto de todo el Poder Judicial para sus resoluciones y emisión conjunta de sentencias provocaría una descarga importante. 12. Priorización para sentenciar causas con más de años de proceso. Es necesario priorizar todos los procesos que tengan más cantidad de años sin resolver y emitir las sentencias respectivas en forma inmediata. Esto debe hacerse en forma conjunta en todo el Poder Judicial para causar un efecto bloque. 3. Asignación a todas las Procuradurías Públicas, terminación anticipada del proceso y de la pérdida de dominio. Las Procuradurías Públicas pueden funcionar como mecanismos de descarga procesal utilizando diversos mecanismos o planeando a diversos mecanismos. Asimismo, las Procuradurías Públicas deberían encargarse de los planeamientos y conseguir lograr la pérdida de dominio de los agraviantes. Esto generaría una recuperación económica importante al Estado. 14. Extradición de los reos extranjeros a sus países de origen.
La extradición de los reos extranjeros es una forma estratégica de limpiar las cárceles. Esto se debe lograr con convenios con los otros países. Es necesario lograr embargar los bienes que tengan en el extranjero los imputados, a fin que se pueda pagar las reparaciones y gastos realizados por el Estado peruano que ha sido producto de la actividad delictiva de un extranjero. 15. Predefinición o ampliación de funciones de los defensores de oficio. Se debe encargar a los defensores de oficio que realicen funciones específicas procesales y que apliquen las políticas para la terminación del proceso, así como otras que ayuden a la descarga procesal. 16. Allanamiento del Estado en casos que no amerite apelación o proceso. En los casos en que el Estado haya perdido en primera instancia, se debe dar la disposición de no apelación en los casos que no ameriten riesgo grave o dañoso para el Estado. 17. Utilización de juzgados de paz para descarga procesal y para trámite de diversas causas. Por ejemplo, mediante resolución de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial, los juzgados de paz pueden conocer de faltas, punto, robo simple, etc. y producir una descarga importante. 18. Requerir planes de descarga a todas las instituciones públicas, siendo el problema de la carga procesal un motivo expuesto por el Poder Judicial como razón de la demora de la Administración de Justicia. Es necesario requerir a todas las instituciones públicas que realicen un plan de descarga procesal a fin de afrontar conjuntamente el problema. Bueno, hay mucho más. Hay